Claudia, en Chile, y doctora en educación por la Universidad de Girona, España. Actualmente es profesora asociada de planta ordinaria en el campus de Villarrica, de la misma universidad, Pontificia Universidad Católica de Chile, una egresada aportando a su formación, a la formación de futuros profesores, y sus líneas de investigación se centran en la formación de profesorado de didáctica de la probabilidad, la estadística, didáctica de la matemática y educación para el desarrollo sostenible. Bienvenida, Claudia, y bueno, vamos a empezar este conversatorio con Claudia. Voy a cerrar mi micro. Muchas gracias, Jenny, por la invitación a este masterclass. Y bueno, muchas gracias también a la Universidad del Norte por generar esta instancia donde poder compartir y conversar un poquito acerca de un tema tan lindo como es la educación estadística. Así que voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se ve ahí. ¿Listo? Sí. A ¿Se ver, ve bien? sí. Pase la siguiente diapositiva a ver si no se queda pegada la imagen. Ahí. Ya, estamos bien. Perfecto. Bueno, la charla del día de hoy se titula Alfabetización estadística y probabilística orientada a la acción, una puerta al desarrollo sostenible desde temprana edad. Esta charla, contar un poquito, se enmarca en el desarrollo de un proyecto que estamos realizando un conjunto de profesores acá en Chile, un proyecto, un Fondesit regular con fondos del gobierno de Chile y que busca promover la educación para el desarrollo sostenible en el aula escolar. ¿Y cómo promover esta educación para el desarrollo sostenible? A través de la alfabetización estadística y la alfabetización probabilística. Así que un breve esquema de lo que vamos a abordar hoy. Primero, situar un poquito en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, de qué trata un poco el desarrollo sostenible, por qué es necesario llevar la educación para la sostenibilidad al aula, para luego ver cómo la formación del profesorado que enseña matemáticas puede impactar en el desarrollo de competencias claves de sostenibilidad y cómo la educación estadística se puede configurar como una herramienta para formar en sostenibilidad, para desarrollar estas competencias, para llevar a contar con estos ciudadanos alfabetizados, como vamos a ver, en sostenibilidad. Luego, algunos primeros hallazgos respecto a este proyecto de investigación que estamos desarrollando, en el cual estamos recién en el primer año y tenemos unos resultados muy preliminares aún, pero ya hay algunos primeros hallazgos al respecto. Y finalmente concluir con algunas actividades que pretenden dar un poco luces sobre cómo podemos conectar la educación estadística con la sostenibilidad y cómo educar en sostenibilidad y a la vez también fomentar el desarrollo de la alfabetización estadística y probabilística. Entonces, mucho hemos escuchado respecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sabemos que desde hace mucho tiempo estamos viviendo una emergencia planetaria que nos ha impactado en varios ámbitos, ha provocado crisis medioambientales, ¿cierto? Crisis económicas a nivel mundial, crisis social que han vivido muchos países de Latinoamérica en estos últimos años, y más recientemente una crisis de tipo sanitaria, ¿cierto? Desde finales del año 2019, que nos ha remecido a todos, ¿cierto? Y que a todos nos ha impactado de una u otra manera, y una crisis sanitaria que aún estamos tratando de salir un poco de esto y de buscar un poco alguna solución. Pero esto no es algo nuevo, esta emergencia planetaria que estamos viviendo y que nos ha impactado en varios ámbitos, y desde los años 80 se comienza a tomar conciencia sobre los impactos tanto medioambientales, sociales y económicos sobre todo, y es en el año 1987 cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo elabora un informe en el cual se busca contrastar una postura de desarrollo económico junto con el de sostenibilidad ambiental.
En este informe se da a conocer cómo el desarrollo económico está impactando en el fondo en el desarrollo ambiental, cómo las grandes empresas están contaminando, ¿cierto? Y cómo podemos ir mitigando todo este impacto en el medio ambiente. Entonces, es en el año 87 cuando aparece por primera vez el concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Y este concepto es entendido como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, cómo esta sociedad actual eh, satisface sus propias necesidades, pero al satisfacerlas no ve, ¿cómo decirlo? No ve como impactadas las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, desde ese año se empieza a tomar un poco de conciencia y empiezan a surgir varias iniciativas que buscan mitigar estos impactos más bien de carácter medioambiental. Y desde entonces es posible identificar varios hitos en la educación para el desarrollo sostenible. En el año 2002, por ejemplo, se nombra el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible, donde se fijan algunas metas a cumplir en los próximos 10 años, ¿cierto? Metas que no son del todo alcanzadas, y es en el año 2014, posteriormente, cuando la UNESCO, a través de su Programa de Acción Mundial de Desarrollo para la Educación Sostenible, lanza una hoja de ruta, ¿cierto?, con nuevas metas que impacten en distintos ámbitos, que permitan ir mitigando un poco estos efectos ya no tan solo de tipo medioambiental. Y es en el año 2015 en que la Asamblea General de la ONU lanza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca transformar en definitiva nuestro mundo. El año 2015, posteriormente, se elabora un informe desde la UNESCO donde se dan a conocer los avances en la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial, donde se examina en el fondo cómo va el avance de los distintos países miembros respecto a estas metas de sostenibilidad. Luego, a principios del año 2020, a raíz de la pandemia, se ve que la pandemia impacta no tan solo en lo social, en lo sanitario, sino que también en lo social, ¿cierto? En lo medioambiental. Estuvimos viendo que cuando hubo este periodo de gran confinamiento mundial, muchas especies empezaron a cobrar terreno, empezaron a aparecer, disminuyó un poco la contaminación, ¿cierto? Entonces hubo efectos tanto positivos como negativos, y es en marzo aproximadamente del 2020 que se elabora un informe que da a conocer esta responsabilidad compartida y de solidaridad global respecto al impacto socioeconómico que está teniendo la pandemia de la COVID-19. Entonces, como podemos ver, se han ido dando distintos hitos vinculados a la educación para el desarrollo sostenible y que buscan en el fondo mitigar las acciones que han llevado a un desmedro del medio ambiente y de aspectos no tan solo medioambientales, sino que sociales y económicos del desarrollo humano. Entonces, esto ha llevado a la ONU a reconocer tres dimensiones de acción en lo que es en relación a la educación para el desarrollo sostenible. Por un lado está el ámbito de acción económico, social y ambiental. Son esos tres ámbitos que impactan la educación para el desarrollo sostenible. Contrario a lo que comúnmente se cree, que la educación para el desarrollo sostenible está fuertemente vinculada a lo medioambiental, hay que considerar que también tiene una dimensión económica y social. Entonces, a partir de estos informes, a partir de estas rutas de desempeño que se han ido generando a lo largo del tiempo, de cómo se han ido alcanzando estas metas en sostenibilidad, la ONU plantea estas tres grandes dimensiones y plantea los 17 objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que impactan en distintos ámbitos, por ejemplo, el fin de la pobreza, cómo disminuir la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, que tanto nos preocupa desde el año 2019 a la fecha, ¿cierto? Una educación de calidad, la igualdad de género. Entonces, ¿qué acciones podemos desarrollar, promover, en el fondo, como formadores de profesores y de distintos ámbitos de acción
para ir respondiendo a estos objetivos de desarrollo sostenible, la acción por el clima, la vida de ecosistemas, ¿cierto? Distintos 17 objetivos de desarrollo sostenible que, que se vinculan con estas distintas dimensiones, de estas dimensiones de acción para el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué medidas tomar? Se han tomado muchas medidas científico-tecnológicas que buscan generar nuevos tipos de energía, se han tomado medidas políticas también para mitigar muchas veces los efectos económicos, sociales, ¿cierto? Y medioambientales, pero aún nos falta mucho camino por recorrer y sobre todo tomar medidas de tipo educativa. ¿Cómo la educación puede contribuir a esta agenda 2030? ¿Cómo la educación puede ayudar a mitigar estos efectos en los distintos ámbitos de acción? Entonces es necesario tomar medidas educativas que requieren una nueva manera de afrontar la educación del siglo XXI, que ya no debe ser una educación centrada en solo transmitir conocimientos, sino cómo esos conocimientos van a ayudar a generar acciones, ¿cierto? A generar nuevas competencias, actitudes y conductas que promuevan a la larga sociedades más sostenibles, sociedades más justas, más democráticas, ¿cierto? Y de acuerdo con uno de los últimos informes de la UNESCO de avance en cuanto al desarrollo sostenible, ellos plantean que es necesario contar con ciudadanos alfabetizados en cuestiones de sostenibilidad. Entonces surge el concepto de alfabetización, que ya es un concepto que está bastante acuñado, un concepto antiguo, pero toma mayor realce, el concepto de alfabetización en sostenibilidad, estos ciudadanos que cuenten con estas competencias, estas actitudes y sobre todo que los lleven a actuar en pos de un mundo más sostenible. Pero para ello es necesario contar con una educación holística, integral y transformadora, ¿cierto? Que permita alcanzar un conjunto de aprendizajes, porque cuando queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, esto está implicado aprendizaje de tipo cognitivo, socioemocional y conductual, ¿cierto? Que me van a permitir desarrollar ciertas competencias claves de sostenibilidad. La UNESCO plantea un conjunto de competencias clave de sostenibilidad, donde se encuentra el pensamiento sistémico, la competencia de anticipación, normativa, estrategia, de colaboración, el pensamiento crítico, autoconciencia, ¿cierto? Y la competencia integrada de resolución de problemas. Estas competencias son transversales a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las impactan, ¿cierto? No es que una competencia vaya ligada a un determinado tipo de desarrollo sostenible, sino que impactan a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso tienen que estar vinculadas y relacionadas. Necesitamos de un nuevo tipo de educación para el siglo XXI. Pero ¿cómo llevar a cabo esta nueva forma de educar, ¿cierto? El desarrollo de estas competencias en conjunto con el desarrollo de los conocimientos que son necesarios para configurar estos ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad. Entonces, la UNESCO, a través de su informe del Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, plantea una hoja de ruta y en esa hoja de ruta plantea 4 enfoques a considerar al momento de diseñar e implementar experiencias de aprendizaje con foco en sostenibilidad. Ellos plantean que se requiere de una educación integral, una educación basada en el contexto, donde las prácticas deben desarrollarse para dar solución a problemas reales a nivel local o global, problemas que vengan quizás de la misma ciudad donde habitan, en este caso los estudiantes, o desde su mismo barrio, ¿cierto? Su misma región, su mismo país, que sean problemas en contexto, que tengan sentido para ellos, que sea un enfoque transformador también, que no tan solo sea que el estudiante reciba conocimiento y reflexione acerca de ellos, sino que genere cambios en sus prácticas, ¿cierto? En sus prácticas sociales, y que de esa manera vaya impactando a su entorno más cercano.
y que también sea crítico, es decir, que genere instancias para reflexionar críticamente sobre esta información real, sobre estos contextos, sobre estas problemáticas cercanas a su entorno. Pero ante este gran desafío surgen varios interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo incorporar la educación para la sostenibilidad en el aula de matemáticas? Que a lo mejor el aula de matemáticas nos podría parecer un poco lejana y ajena a esta problemática de sostenibilidad. ¿Cómo fortalecer la formación del profesorado que enseña matemáticas en relación a la educación para la sostenibilidad? Porque muchas veces ocurre, al menos en Chile, que profesores que no tienen una fuerte formación en matemática, por distintas circunstancias terminan a cargo de la asignatura de matemáticas. Entonces, ¿cómo entregar, cómo fortalecer esa formación a estos profesores para que enseñen matemáticas y a la vez desarrollen estas competencias de sostenibilidad vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué conocimientos deben tener estos profesores para incorporar, para impregnar sus prácticas en relación con la educación para el desarrollo sostenible? Entonces, eso nos plantea un tremendo reto vinculado a la formación del profesorado para educar en sostenibilidad, para educar a estos ciudadanos del mañana, ¿cierto? Para educar a estas generaciones futuras. Pues sin duda no debemos desconocer que los profesores, el profesorado en general, son agentes de cambio poderoso que pueden dar con la respuesta educativa necesaria para alcanzar estos objetivos, estos 17 de desarrollo sostenible, generar estas competencias claves de sostenibilidad, ¿cierto? Donde sus conocimientos son Toda esenciales, Colombia. Ajá. generar estos cambios en pos de un mundo más sostenible. Sobre todo si consideramos que en el informe de la UNESCO sobre avances en la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial de finales del año 2018, este refleja que existe una formación insuficiente del profesorado y que esta formación insuficiente del profesorado sigue constituyendo un obstáculo para llevar en el fondo la sostenibilidad al aula, ¿sí? Entonces, formación que las instituciones formadoras en cierta manera están al debe y que deben hacerse cargo. ¿Cómo llevamos esta educación para la sostenibilidad a la formación inicial docente o a la formación de profesores que ya están en ejercicio, de manera de contrarrestar esta carencia que hay? Entonces, a partir de ello, la UNESCO establece como una prioridad para los próximos años la formación del profesorado. A raíz de esta formación insuficiente, ellos creen que hay que fortalecer esta formación del profesorado, darle prioridad, de manera que para el 2030, ya nos quedan muy poquitos años para el 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover este desarrollo sostenible, para generar estas acciones. No se trata de que ellos sepan de sostenibilidad, sino que sus conocimientos impacten en sus prácticas cotidianas, en sus prácticas sociales. Entonces, en este sentido, urge dirigir los esfuerzos hacia oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito de la formación del profesorado, que permitan incluir esta sostenibilidad en las distintas disciplinas escolares, pues no es un esfuerzo que debe realizar tan solo el profesor de ciencias, ¿cierto? Sino que es un esfuerzo que se debe realizar en conjunto, en las distintas disciplinas, ¿cierto? Un trabajo en equipo de manera articulada. Y de acuerdo con muchos autores y muchos organismos a nivel internacional, se plantea que se requiere renovar la enseñanza en todos sus niveles, puesto no es tan solo una tarea del profesor de secundaria o el profesor de primaria, sino que también del profesor de infantil. En todos los niveles y en todas las disciplinas tenemos que ir desarrollando estas competencias, ir formando a estos ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad. Es un tremendo trabajo en equipo que se debe realizar de manera conjunta. Pero aquí también en relación a los interrogantes que se planteaban anteriormente sobre cómo llevar esta educación para la sostenibilidad al aula escolar,
hay muchas investigaciones, muchos investigadores están abordando esta problemática desde ya hace varios años y estas investigaciones sugieren que para abordar esta educación para el desarrollo sostenible es necesario un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Como decía, que no sea un trabajo solo del profesor de ciencia, sino involucrar al profesor de lenguaje, al profesor de matemática, al profesor de ciencias sociales, de arte, un trabajo interdisciplinar, donde la metodología de aprendizaje basada en proyectos se puede vislumbrar como una herramienta que me permite trabajar en estos entornos colaborativos, me permite trabajar de manera interdisciplinar. Pero para ello se requiere diseñar planes de formación para este profesorado que incorporen esta educación para el desarrollo sostenible en distintas áreas disciplinarias, como por ejemplo en el área de matemáticas. Sobre todo si consideramos que un número importante de profesores podría sentir que tienen ciertas lagunas o sentirse incompetentes para implementar la educación para la sostenibilidad en sus aulas, sobre todo en asignaturas que muchas veces se ven un poco más rígidas, como la asignatura de matemática. Sin embargo, la asignatura de matemática tiene mucho que aportar, porque la matemática busca resolver problemas, ¿cierto? Y a través de la resolución de problemas, la matemática es un terreno fértil para educar en sostenibilidad. Entonces, en ese contexto surge este proyecto que busca vincular la educación estadística y probabilística y situarla como una herramienta para formar en sostenibilidad. ¿Por qué la educación estadística y probabilística es una poderosa herramienta? Porque si bien la educación matemática en general y la educación estocástica en particular son un elemento crucial para que todo ciudadano pueda afrontar eficazmente los desafíos del siglo XXI, permite y brinda herramientas para comprender y dar respuestas a problemas de la vida real, ¿sí? Tanto de la misma disciplina, de la matemática misma, como de otras disciplinas. Y la educación estadística permite también establecer conexiones con distintos contextos y con problemáticas diversas, pues no debemos olvidar que la educación estadística permite resolver problemas de otras áreas. No tan solo es un trabajo solo del estadístico que tiene que analizar datos, sino que ese análisis de datos tiene un cierto sentido de acuerdo en el contexto del cual provienen los datos, de acuerdo del contexto en que se generan esos datos. Entonces, también hay que considerar que recientemente, a finales del año 2019, en el último informe de la OECD, ellos reconocen la necesidad de avanzar en el desarrollo de habilidades y conocimientos que permitan formar ciudadanos capaces de extraer información significativa de los datos, comprender qué significan los datos, incluyendo cómo leerlos de manera apropiada, cómo extraer conclusiones, así como reconocer cuando se utilizan de manera engañosa o inapropiada, ¿cierto? Entonces, eso da gran realce e importancia a la educación estadística, que en el fondo lo que se busca es contar con ciudadanos que sean capaces de interpretar esta información, ¿cierto? Esta información que proviene desde distintos contextos, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a visualizar que algo que ya sabemos en el fondo, pero cobra aún mayor sentido, que hoy más que nunca es importante llevar esta educación estadística al aula, ¿cierto? Que es importante contar con una alfabetización estadística desde temprana edad, ¿sí? Que esta alfabetización estadística desde temprana edad nos va a permitir allanar el camino para los cursos superiores. Entonces, si queremos contar con ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad, es decir, ciudadanos empoderados para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente en aras de la integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para generaciones presentes y futuras, un camino para ello, una puerta para ello, junto con muchas otras puertas, pero una puerta para ello, es desarrollar desde temprana edad, desde los más pequeñitos, esta alfabetización estadística, ¿cierto? Comenzar a cimentar este camino, a desarrollarla de manera gradual. Sobre todo si consideramos que la estadística
requiere de una manera diferente de pensar, porque como bien dijo David Moore en el año 97, los datos no son solo números, ellos son números en un contexto. Y ese contexto otorga significado a los datos, ¿cierto? Como decíamos, no es un cálculo de un promedio y que el promedio es 5, sino que dependiendo de ese contexto, ese 5 va a tomar un determinado sentido. Entonces, surge la necesidad de desarrollar competencias para el desarrollo sostenible que se constituyen un propósito a la vez para enseñar probabilidad y a su vez la estadística se convierte en un pretexto para formar en sostenibilidad. Esta riqueza del contexto que me proporciona para el análisis de datos me permite también desarrollar a la vez tanto la alfabetización estadística como la alfabetización en sostenibilidad en pos de lograr estos ciudadanos de sostenibilidad. Y un punto importante en esta generación de ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad es la formación del profesorado, como decíamos anteriormente, brindar herramientas a los profesores de manera que ellos puedan permear la educación escolar, con estas competencias de sostenibilidad. Entonces se trata de un desafío que requiere una evolución de la enseñanza al aprendizaje para educar a las actuales y futuras generaciones en sostenibilidad, con el propósito de desarrollar estas competencias de manera que los estudiantes, estos ciudadanos que van a tener que gobernar el día de mañana, lo hagan con una mirada distinta, con una mirada que busque mitigar los efectos que se han generado en los distintos ámbitos de acción, ¿cierto? Sin comprometer el correcto desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, en esta línea, estamos desarrollando una investigación y algunos de los primeros hallazgos respecto de cómo vincular la educación estadística con la educación en sostenibilidad nos han llevado a analizar en una primera instancia las creencias de futuros profesores, tanto de educación primaria como de educación infantil, futuros profesores chilenos de educación infantil y primaria, respecto de sus competencias como futuros profesores para incorporar la educación para el desarrollo sostenible en el aula escolar y en específico en la clase de matemáticas. Entonces, un primer hallazgo, realizamos un estudio durante el año 2019, que fue publicado el 2020, donde se aplicó una escala de actitudes a futuros profesores de educación infantil y de educación primaria, respecto de sus capacidades para conectar la educación matemática con la sostenibilidad y incorporarla al aula escolar, y los resultados evidencian poca claridad al respecto de la educación para la sostenibilidad y su alcance, pese a que es muy valorada. Sin embargo, también se confunde mucho con temas exclusivos de tipo medioambiental. Entonces ahí hay un trabajo por hacer todavía que se lleve a reconocer en esta educación sostenible toda la parte económica y la parte social. Se evidencia también una necesidad de formación al respecto y el potencial de la educación matemática como herramienta para incorporar la sostenibilidad en el aula, por la naturaleza de la matemática misma orientada a la resolución de problemas, y se concluye que es importante incorporar competencias vinculadas a la sostenibilidad en los programas de formación inicial y permanente del profesorado, y sobre todo desde la educación matemática, pues mucho, al menos en Chile, se está haciendo mucho en ciencias naturales, pero en matemática aún hay bastante camino por recorrer. En otro estudio que quisimos ya empezar a ahondar más en el vínculo entre la educación para la sostenibilidad y la educación estadística, se exploró con futuros profesores de educación primaria de Chile y de España, exploró cómo estos estudiantes del grado de maestro de educación primaria incorporan en el diseño de propuestas de aprendizaje la educación estadística como una herramienta que contribuye a desarrollar una educación para el desarrollo sostenible. Se analizó los diseños de experiencias de aprendizaje de estos profesores de Chile y España,
observando el objetivo de desarrollo sostenible seleccionado para este diseño de estas experiencias de aprendizaje, el contenido estadístico que abordaban, la demanda cognitiva de la tarea y la autenticidad de la tarea. Y encontramos que gran parte de los contenidos estadísticos que se utilizaban en estas propuestas estaban vinculados con la recolección, la organización y la representación de la información, ¿sí? Donde la interpretación de los datos fue un contenido muy poco utilizado en estas propuestas. Tanto en Chile como en España no se observaron grandes diferencias entre ambos países. Las propuestas también diseñadas nos llamó mucho la atención que no hacen uso de las TICs, pese al gran potencial que pueden tener las TICs para todo lo que es el análisis de datos, ¿cierto? Y que algunas tareas auténticas analizadas se situaban dentro de un enfoque contextual, que sí consideraban el contexto y que sí buscaban dar soluciones a problemas reales a nivel local, a nivel de ciudad o muchas veces de barrio. También se observó que estas propuestas de enseñanza buscaban promover la reflexión sobre el rol de cada estudiante en la comunidad local. Sin embargo, no se llegaba a que los estudiantes generaran acciones, ¿cierto?, para desarrollar un cambio. Se quedaban solamente en el proceso de reflexionar acerca de los datos recolectados, ¿cierto?, pero no en el impulsar acciones. Faltaba dar un poquito ese paso más allá, ¿cierto? Entonces, a partir del análisis de estas propuestas de enseñanza con este grupo reducido, si bien no se puede generalizar a todo, pero sí para ese grupo particular, se vio que se necesitan generar acciones formativas que permitan en el fondo orientar la enseñanza de la estadística a través de proyectos enfocados en contextos realistas, en contextos que tengan sentido para los estudiantes y que los lleven a reflexionar y a actuar. Pues muchas veces se observaba que las propuestas de enseñanza se quedaban en cuál es la mascota preferida y no se tomaba esa instancia a lo mejor para reflexionar acerca de los cuidados de tener una mascota, de la importancia de ser responsable con la tenencia de esa mascota, etc. Luego, en otro estudio, también con futuros profesores de educación básica, se indagó en los tipos de preguntas que estos plantean para promover la comprensión de gráficos y el desarrollo de competencias de sostenibilidad en sus estudiantes, cuando ellos están en sus procesos de práctica y deben implementar ciertas actividades con estos estudiantes del aula escolar. Entonces se vio cómo utilizaban los gráficos estadísticos y los tipos de preguntas que planteaban en torno a los gráficos estadísticos, y se observó que gran parte de las preguntas planteadas se encontraban, de acuerdo con los niveles de lectura de gráficos de curso, se encontraban en los primeros niveles. En el nivel 1 de leer los datos, es decir, extraer información explícita que está en los gráficos, ¿cierto? Cuántos hay, cuáles eran las variables, etc. Y el nivel 2 de leer dentro de los datos, donde tenían que comparar quizás de cuáles hay más, de cuáles hay menos, o realizar algún tipo de operación muy sencilla. Y se observó un escaso planteamiento de preguntas que son características del nivel 4, del leer detrás de los datos, que requieren de un nivel de reflexión mayor. Entonces, esto también nos da luces de que se requiere desarrollar procesos formativos en el cual quizá el profesorado o estos futuros profesores eh, reconozcan en los gráficos estadísticos una herramienta para desarrollar competencias de sostenibilidad. En otro estudio también recientemente publicado, se analizaron las tareas de estadística y probabilidad de una colección de libros de textos chilenos de matemática de los 6 a los 14 años, que es el periodo de tiempo que abarca en Chile la educación básica, la educación primaria. Y se analizó el contenido, se hizo un análisis de contenido de las actividades. Para analizar esas actividades
se analizó si había presencia de contextos para la sostenibilidad en ella, se vieron los niveles de articulación entre las distintas actividades, es decir, si había un contexto que permeaba toda la lección o era solamente un contexto aislado que no tenía mucho vínculo con el resto de las actividades que conformaban la lección. Se analizó también la demanda cognitiva de las tareas, de las actividades y la autenticidad. ¿Qué nos arrojaron estos resultados? Arrojaron una baja presencia de contextos para la sostenibilidad. En muy pocos casos se observaban contextos que estuvieran vinculados ya fuera a lo económico, lo social o lo medioambiental. Por lo general eran contextos sin mucho significado para los estudiantes y que no se vinculaban con ninguno de esos. También se observó que las tareas no se articulaban para desarrollar ninguno de estos objetivos de desarrollo sostenible, es decir, estaban muy aisladas una tarea de otra, no había una tarea que fuera a lo largo de toda la lección. También se observó que hay un largo predominio de tareas de memorización, hay muchos algoritmos vinculados a la enseñanza de la estadística, más allá de comprender, de aplicar, ¿sí? Era muy algorítmico, muy basado en el proceso de memorización, el tipo de actividad que se plantea en estos libros de texto escolar. Y por último, que la enseñanza de la estadística y la probabilidad en estos libros de textos analizados no está alineada con la educación para el desarrollo sostenible, no permite desarrollar competencias de sostenibilidad, ni tampoco se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a partir de este análisis se observó que es necesario promover a través de un desarrollo progresivo de la alfabetización estadística y probabilística, que los estudiantes comprendan distintas problemáticas. Problemáticas de estos tres ámbitos de acción de la educación para la sostenibilidad, y que también a partir de esa reflexión, a partir del desarrollo de competencias de sostenibilidad, ellos se sientan capaces para transformar y actuar en pos de un mundo sostenible, que generen un impacto al menos en su entorno más cercano. Entonces, vemos que a nivel de formación del profesorado, de acuerdo con estos resultados que aún son preliminares, de acuerdo a la formación del profesorado, sus actitudes, la forma en que ellos planifican sus actividades vinculadas a estadística, para la enseñanza de la probabilidad, ¿cierto? Lo que nos encontramos en los libros de texto escolar chileno, vemos que hay un tremendo reto, un tremendo desafío en torno a conectar la educación estadística con la sostenibilidad. Es decir, cómo podemos alfabetizar estadísticamente a los estudiantes y a la vez alfabetizarlos en sostenibilidad. Entonces ahí surge el interrogante, ¿cómo educar para una sociedad sostenible desde la educación estadística? Sabemos ya que la estadística es inseparable de sus aplicaciones y su justificación final es su utilidad en la resolución de problemas externos muchas veces a la propia estadística. Entonces, eso nos lleva a enfocar la enseñanza de la estadística a partir de contextos reales y con significados para los estudiantes, ¿cierto? De problemáticas que tengan sentido para ellos. Pues como bien dice el doctor Idogal, lo que importa no son los datos, sino las respuestas y los conocimientos que buscamos en esos datos, ¿cierto? La respuesta que queremos dar con esos datos. Y el contexto no está presente automáticamente en el aula, sino que tenemos que llevarlo al aula, tenemos que introducirlo. Pero ¿cómo introducir ese contexto para, por un lado, enseñar estadística, ¿cierto? Que los estudiantes aprendan estadística y que por otro lado desarrollen competencias de sostenibilidad, es decir, que se alfabeticen estadísticamente, pero también se alfabeticen en sostenibilidad. Nuestra apuesta es que el trabajo con pequeñas investigaciones o proyectos estadísticos permitiría no tan solo mejorar la comprensión de estos contenidos involucrados en el aprendizaje de la estadística, haciéndolo más motivador, más cercano, más con sentido, sino que también permitiría desarrollar una actitud positiva y a la vez desarrollar competencias de sostenibilidad. Entonces la apuesta es
a desarrollar proyectos estocásticos orientados a la acción, es decir, que los estudiantes vayan más allá de tan solo reflexionar, sino que estos proyectos estocásticos los lleven a reflexionar y a actuar en su entorno más cercano. Por eso consideramos que estos proyectos estocásticos orientados a la acción son una herramienta poderosa para formar en sostenibilidad. Entonces, el desafío es promover una enseñanza desde el enfoque de proyectos estocásticos orientados a la acción en torno a problemáticas que provengan de contextos diversos vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, que sean significativas y también acordes a las edades de los estudiantes, porque hemos visto que tenemos que tener este enfoque no tan solo en los últimos cursos de educación escolar, sino que desde la educación infantil en adelante. Entonces tenemos que buscar problemáticas que sean acordes y que puedan ser abordadas a los distintos niveles o con los distintos niveles de madurez que tienen los estudiantes en sus distintas edades. Esto favorecerá una enseñanza y aprendizaje en contexto de la estadística, pero también va a favorecer el desarrollo de competencias claves de pensamiento crítico. Entonces la apuesta es que estos proyectos estocásticos que involucran las distintas etapas del ciclo de investigación estadística, ¿cierto?, tomen problemáticas que provengan de los distintos objetivos de desarrollo sostenible, y al desarrollar este ciclo de investigación estadística, estos tomen sentido en las distintas problemáticas y vaya generando estas competencias de sostenibilidad en los estudiantes, a distintos niveles, claramente está, según la edad. Algunas experiencias que hemos ido desarrollando a un nivel muy, muy inicial sobre estos proyectos estocásticos orientados a la acción. Por ejemplo, esta experiencia, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Que es algo que les preocupa mucho a los más pequeñitos, alrededor de los 4, 5, 6 años de edad, ¿cierto? Ellos muchas veces quieren ser bombero, médico, ¿cierto? Profesor, policía, dependiendo de las profesiones con las que estén como más habituados, más cercanos. Entonces podríamos plantear una situación de este tipo, donde los estudiantes tengan que recoger datos en la misma sala, ¿cierto?, o en el nivel quizás, o en su colegio, si que están en un jardín de niños pequeños, ¿cierto?, e iniciar un ciclo de investigación estadística, donde tengan que recoger datos de qué les gustaría hacer cuando grande, qué profesión, ¿cierto?, y ir representando a través de gráficos concretos, como aparece acá en estos cubos, donde ellos eligen y personalizan su cubo, a lo mejor con la profesión, con la mascota que tienen en casa, con la edad, ¿cierto? Acá yo lo ejemplifiqué solamente con el tema de la profesión, pero como el cubo tiene 6 caras, podríamos irlo personalizando e ir generando distintos gráficos concretos para cada temática y sacarle mayor provecho. Pero si lo enfocamos, por ejemplo, en el qué quieres ser cuando grande, ¿cierto?, los distintos oficios y profesiones, podríamos abordar la temática de la igualdad de género, ¿cierto? Es lo de S5, de igualdad de género, ¿cierto? Pues va a haber a lo mejor una clara tendencia de que los niños quieren ser médico tal vez, o policía. En cambio las niñas a lo mejor quieren ser profesora o como bailarina, no sé, observar las tendencias que se dan y quizás ir clasificando según género o clasificar según profesión y plantear distintas preguntas y a la vez también generar la reflexión de que por qué las niñas no podrían ser a lo mejor constructor. Y ir de a poco haciendo que las niñas y los niños tomen conciencia de que no es que existan profesiones u oficios predeterminados para cada género, sino que cada quien puede optar por la profesión u oficio que quiera realmente, en la que se sienta más cómodo. Entonces ahí poco a poco ir a través de este ciclo de investigación donde se recolectan datos, ir generando un poco esta reflexión, este pensamiento crítico en torno a distintas problemáticas como lo es, por ejemplo, la igualdad de género. O bien, un poco lo que ya mencionábamos, otra actividad puede ser para los 6 u 8 años de edad o un poco más quizás también,
la tenencia responsable de mascotas. En Chile tenemos un gran problema, bueno, yo creo que es a nivel mundial, un gran problema sobre las mascotas, que hay muchos perros callejeros, muchos perros sin dueño, ¿cierto? Y que muchas veces la gente regala un perrito para Navidad y después el perrito crece y nadie se hace cargo del perrito y el perrito termina en la calle. Entonces, una forma de abordar esta problemática, de llevar esta problemática al aula, podría ser a través de la lectura de una noticia, buscando quizá en algún periódico local, ¿cierto? Como para provocar, para motivar sobre los perros sin dueño alrededor del mundo, o una gráfica, ¿cierto? Que permita observar qué sucede con los perros sin dueño, ¿cierto? En el mundo. Entonces, a partir de este panorama más bien internacional, bueno, preguntarle a los niños, ¿qué sucede en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en nuestro barrio? En nuestro lugar donde vivimos. ¿Se observan perros callejeros? ¿Cuántos perros se observan? ¿Son perros de cierto tamaño? ¿Tienen ciertas características? ¿Cómo podríamos caracterizar estos perros? O preguntar a la gente por qué cree que los perros no tienen dueño y iniciar un ciclo de investigación, ¿cierto? A partir de una noticia provocadora, a partir de un gráfico provocador, iniciar un ciclo de investigación donde ellos mismos indaguen qué sucede en su localidad, en su barrio, en su comuna, y también generen propuestas de acción respecto a la tenencia responsable de mascotas, a lo mejor que se hagan cargo de ir a esterilizar el gato, el perrito, ¿cierto? O firmar algún tipo de compromiso de una tenencia responsable de mascotas, o sea que ellos implementen el ciclo de investigación y más allá de implementar el ciclo de investigación, se comprometan y generen acciones respecto de qué podrían hacer ellos como para garantizar en cierta medida una tenencia responsable de mascotas. Otro ejemplo, ya como para ir terminando, la importancia de beber agua, que podría ser una actividad vinculada a lo de S3, de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, ¿cierto? Donde utilicemos representaciones gráficas también como la que aparece acá, de un medio local chileno, donde muestra el consumo de bebidas no alcohólicas, ¿cierto? Muestra cómo es el consumo de jugos y néctares, el consumo de agua embotellada, ¿cierto? Y el consumo de refrescos carbonatados, ¿cierto? A través de un gráfico de línea. Acá podemos interpretar este gráfico, plantear preguntas en torno a él, pero también, más allá de interpretar el gráfico, podemos plantear preguntas en niveles de lectura superior que lleven a los estudiantes a reflexionar. ¿Por qué no consumimos agua? Los jóvenes sobre todo consumen muy poca agua y se van por el azúcar de los refrescos carbonatados, ¿cierto? Y cómo eso impacta a la larga en su salud. ¿Y qué medidas podemos tomar? A lo mejor podemos recolectar información respecto de cuántos vasos de agua consumen a la semana, ¿cierto? O quiénes consumen más agua en su familia, o por qué no consumimos agua, ¿cierto? Y generar acciones a partir del desarrollo de ese ciclo de investigación que fue provocado quizá por una noticia, por una determinada gráfica que aparezca en algún medio de comunicación. Otro ejemplo podría ser el tema de la obesidad en Chile, ya tratarlo con estudiantes más mayores, quizá cercanos a los 10, 12 años de edad, donde, por ejemplo, a partir del lamentable récord que ostentamos en Chile, que somos uno de los países más obesos, ¿cierto?, de los países miembros de la OECD, generar un ciclo de investigación o generar preguntas a partir de esa representación gráfica, ver cómo nos alimentamos, ¿cierto? Un ciclo de investigación, por ejemplo, de indagar respecto a cuáles son los ritos que se dan a la hora de comer en cada casa. ¿Comemos mirando el televisor? ¿Comemos con tranquilidad o comemos apurado y no nos damos cuenta cuánto estamos comiendo y qué estamos comiendo? Entonces, generar un ciclo donde ellos tengan que recolectar los propios datos, ¿cierto? Interpretarlos, analizarlos,
o ver qué sucede en los distintos cursos, qué nos está llevando a esta obesidad, a este triste récord, que a lo mejor practicamos poco ejercicio o que existen ciertas diferencias a la hora de practicar ejercicio entre hombres y mujeres. Los hombres son más buenos, ¿cierto?, para jugar a la pelota, practican más ejercicio, a lo mejor las niñas practican menos. Entonces, cómo esos hábitos, tanto de alimentación o esas prácticas deportivas, podrían estar incidiendo en que existan diferencias, ¿cierto? Que lleven a que los estudiantes de un curso pesen más o que algunos estudiantes pesen menos, o a qué se podría deber en definitiva este sobrepeso. Entonces, estamos desarrollando varias actividades que se fundamentan en este ciclo de investigación, actividades que se pueden encontrar, por ejemplo, en algunos de estos artículos, por si alguien quiere profundizar un poco más. Y la idea es un poco eso, a partir del ciclo de investigación estadística, que utilice contextos cercanos para los estudiantes, con significado acorde a la edad, llevar a generar de manera gradual estas competencias de sostenibilidad. Entonces, la invitación es a reorientar la enseñanza de la estadística en el aula escolar y que transites una educación estocástica para la sostenibilidad, donde no tan solo alfabeticemos en sostenibilidad y en probabilidad, sino que provoquemos una acción también, una transformación de estos ciudadanos, esta alfabetización en sostenibilidad, de manera tal que todas las personas tengan la oportunidad de constituirse no solo como ciudadanos alfabetizados en estadística y probabilidad, sino también adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes con los que puedan contribuir a un desarrollo sostenible, contribuir a dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, ¿cierto? Un mundo más sostenible que se sostenga a lo largo del tiempo. Eso, muchas gracias por su atención. No sé si hay consultas. Yo tengo muchas preguntas, Claudia, Qué pero bueno. voy a motivar al público a que también nos haga sus consultas. Estoy maravillada pues con todos estos trabajos que ha desarrollado Claudia, todos estos proyectos, y bueno, muchos de ellos pueden ser aplicables en contextos como el contexto colombiano, pues que es el que convoca este espacio, ¿cierto? Tengo inquietudes frente al ciclo de investigación, Claudia. Entonces, este ciclo de investigación es propuesto para realizarse desde qué edades recomienda usted, por ejemplo, en educación parvularia, educación inicial. ¿Podríamos pensar en ciclos de investigación? ¿Qué tipo de investigación pueden hacer los profes? Cuéntenos un poco más acerca de ellos mientras esperamos que el público caliente motores para hacer preguntas. Sí, bueno, los más pequeñitos, ellos están recolectando datos diariamente. A menudo ellos, al menos acá en Chile se da mucho que, al menos cuando estábamos en modalidad presencial, ellos llevaban un calendario de registro del tiempo, por ejemplo, donde miraban por la ventana los días que llueve, que hace sol, que está nublado, y al recolectar esos datos los podemos ir organizando, ¿cierto? O ir representando de cierta manera, y ir extrayendo ciertas conclusiones también a partir de esas representaciones. O, por ejemplo, cómo llegan a la escuela, llegan en autobús, los que viven más cerca van caminando, llegan en bicicleta, y empezar a reflexionar acerca de los distintos medios de transporte, que quizá va a ocurrir que hay muchos que viven cerca y se van en auto, y por qué no todos ellos se van juntos en el mismo auto, pensando en un contexto un poco, ya olvidando el tema de la pandemia, que la pandemia lo dificulta todo un poco más. Pero los chiquititos sí tienen muchas habilidades para generar y muchas instancias para recolectar datos y representarlos. Quizás las conclusiones, la rigurosidad estadística no va a ser la más óptima, pero sí me va a permitir ir como allanando este camino para los cursos superiores, que ellos se vean más familiarizados con esta recolección, quizá la idea de variable también, cómo generarla, o hablar de los sentimientos. El otro día conversaba con una profesora sobre un libro muy lindo que hay que se llama El monstruo de colores, no sé si lo conocen, que habla de las distintas emociones, ¿cierto?
¿Por qué no hablar de las emociones con los niños? Leer El monstruo de colores y cómo se sienten hoy, y ir registrando cómo se han ido sintiendo a lo largo de una semana o cómo se siente el curso, y hablar de las emociones, recoger esos datos a través del ciclo de investigación, y eso estaría muy vinculado a todo lo que es la salud y el bienestar, ¿cierto? Entonces hay mucha riqueza sobre cómo podemos abordar estos ciclos de investigación, y yo creo que la clave está en seleccionar muy bien esas problemáticas, esos contextos. Y hablando un poco de la clave también, me gusta, por ejemplo, en Chile que la formación de los profes en parvularia tiene una connotación importante en cuanto al componente matemático, componente de las distintas áreas. Quedo como un poco preocupada es por la desventaja que tendrían, por ejemplo, los profesores de pedagogía infantil, todos los que se forman en preescolar aquí, en el caso Colombia, que este componente es como que dejado de un lado o tratado de forma general como si todas las áreas de conocimiento necesitaran las mismas habilidades, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo podríamos reformular esa formación del profesor, por ejemplo, de educación infantil acá en Colombia, que está un poco de manera general? ¿Cómo podríamos reformular para que esto fuera incorporado poco a poco en el currículo y en las prácticas de quienes egresan de las universidades? ¿Cómo podríamos hacer o qué sugerencias daría? Claro, en Chile los profesores de educación de párvulos, que se le llama acá a los de educación infantil, educadores de párvulos, ellos tienen, según la universidad, reciben formación en las distintas áreas, en ciencias sociales, arte, reciben una formación bastante general en las distintas áreas, y quizás una forma de abordar el tema que tú planteas, Jenny, en Colombia, sea quizá a través del trabajo con proyectos y el trabajo interdisciplinario entre las distintas disciplinas, y que los profesores tomen conciencia, porque muchas veces no se dan cuenta de la riqueza de la labor que están realizando en la sala de clase. Muchas veces no se dan cuenta que al registrar el tiempo, llevar ese registro del tiempo o de los meses en que los niños están de cumpleaños. Yo tengo hijos pequeños, y cuando iba a las reuniones veía los meses del cumpleaños y que había toda una organización, y eso era estadística. Entonces, a lo mejor la educadora no estaba tan consciente que eso era estadística, y todo el potencial y la riqueza que había en esos datos y cómo trabajar los datos. Y creo que por ahí también quizás se puede ir un poco, se puede abordar, en tomar conciencia sobre los datos y el trabajo que ellas ya realizan. Sí, y efectivamente para proponer un proyecto hay que vivir la experiencia, es decir, no pueden ser ajenas a la estadística, tienen que aproximarse a los pocos a este tipo de proyectos. Bueno, ya apareció una pregunta en el público, ya se animó alguien, eso está bueno. Entonces, Angie, si quiere abrir el micro porque está un poco larga la pregunta, para que nos explique Listo, mejor, ¿vale? buenas tardes para todos, buenas tardes para el profe Jenny, para la profe Claudia, de verdad muchísimas gracias porque pues como que le cambia a uno la visión, porque sobre todo el contexto, muchas veces se habla que el contexto importante en el aula, siempre como llevarle como digamos, no que el tema que se vaya a explicar sea como despegado de lo que el estudiante vive, sino que me llamó también mucho la atención de que usted nos muestra que digamos no solamente que yo como profesor traigo este contexto y ya, porque es mi realidad. Y como que eso es lo que vamos a hablar hoy, sino que digamos a partir de las noticias, de lo que se ve en el ahora, que es la actualidad, el mismo estudiante como que llega, digamos, a esa conclusión como que cómo alimento a mis mascotas, qué cuidado le tengo a mis mascotas, cuánta cantidad de agua debo beber al día, en fin. Pero también me surge una cosa, porque usted nos habló mucho de la investigación, ¿cierto? Pero digamos, ¿cuál sería el tiempo prudente para hacer este tipo de investigaciones en el aula? Pues teniendo en cuenta que en el aula siempre uno como que, digamos, está regido de ciertos tiempos, como que en este periodo se tiene que ver esto, aparte de ver estadística, tiene que ver matemáticas y geometría al tiempo, entonces uno como que, uno le quisiera hacer ese tipo de actividades, sino que a veces siente como que, se siente como oprimido. Y también, pues con el libro, en este caso estoy dictando matemáticas en quinto, y pues el libro de este año maneja esa parte de los objetivos de desarrollo sostenible.
¿sería válido, digamos, en esa parte seguirlo implementando y enfocándolo en la parte investigativa como usted nos lo mencionaba? Sí, bueno, muchas gracias, Angie. Qué bueno que te hayan hecho sentido un poco las reflexiones. Y sí, de verdad, el profesorado está muy agobiado, tiene muchas cosas que hacer, ¿cierto? Y también tiene un calendario con el cual cumplir y pasar los contenidos de geometría, de números, de álgebra, etcétera. Pero yo creo que en la medida en que no lo abordemos como un desafío individual solo del profesor de matemáticas, sino que un desafío en conjunto con las distintas áreas, porque, por ejemplo, ¿por qué no buscar una noticia de la misma noticia de la tenencia responsable de mascota y abordarla la lectura con el profesor de lenguaje, ¿cierto? Y que el profesor de lenguaje también me ayude a reflexionar y yo desde la interpretación de gráfico o desde la interpretación o sea, de la implementación del ciclo de investigación estadística, voy generando esta toma de conciencia, o con el profesor de arte, que generen un afiche quizás sobre cómo dar solución a la problemática, una especie de póster de sucede esto en mi barrio, qué vamos a hacer con la tenencia de estos, o sea, con estos animales que están en la calle, en situación de calle, cómo podemos brindarles un hogar, ¿cierto? Hace poco en Chile hubo elecciones de alcalde y al menos acá pegan muchos carteles con publicidad para los distintos alcaldes, vote por mí, yo soy mejor, no sé, distintas cosas. Y vi en Facebook una iniciativa muy bonita que era construir con esa propaganda, esa publicidad que lleva un marco de madera y una tela plástica, construir hogares para los animales en situación de calle. Entonces, también ahí trabajar con el profesor quizás de manualidades, ¿cierto? Y el mismo profesor de matemática, cuántas casas podemos construir a partir de estas palomitas que se llaman, de las publicidades, o qué características tienen que tener. Entonces yo creo que se tiene que dar un trabajo entre las distintas disciplinas, un trabajo muy fuerte, muy articulado. No es una labor donde el profesor de matemática que enseña estadística está solo, sino que tiene que apoyarse en los distintos profesores de las demás asignaturas. No sé si doy un poco respuesta a la consulta de Angie. Sí, Angie. señora, en el ¿Sí? sentido, digamos, de la investigación, pero la otra parte que me queda sonando es la del libro de texto, porque a veces también como que el libro que no es muy recomendable, porque es como muy monótono la memorización, pero en este caso que ahora los libros traen como esa parte de los objetivos del desarrollo sostenible, digamos, sí sería como viable también seguirlos utilizando en ese sentido, enfocándose en la parte de los objetivos. Claro, habría que ver cuáles son las problemáticas que plantean y si esas problemáticas tienen sentido para los estudiantes de una determinada localidad. Porque, por ejemplo, en Chile sucede que los libros de texto, el Ministerio de Educación distribuye gratuitamente libros de texto para todo el territorio nacional, para los colegios con dependencia municipal, dependencia pública y concertada. Y muchas veces los contextos sirven para un determinado tipo de estudiantes, pero para los estudiantes que viven en los extremos, en las zonas más rurales, muchas veces, por ejemplo, me ha tocado ver que en actividades para enseñar los números positivos y negativos sale el ejemplo del ascensor. Es decir, un niño subió tantos pisos y bajó tantos otros pisos, ¿en qué piso quedó? Pero muchas veces ocurre que tenemos tantos niños en un contexto rural que jamás han estado en un ascensor, en un elevador. Entonces eso también obstruye el aprendizaje. Entonces por eso creo que el libro de texto puede ser una herramienta, pero también hay que mirar esos contextos, qué tan cercanos son a los estudiantes, qué tanto sentido y significado tienen para ellos. Y si están abordando los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, porque van un paso más adelante que nosotros en lo que a libros de texto se refiere, así que habría que mirarlos y ver el tipo de actividad que se propone.
Bueno, ahí está la tesis de Angie. Angie está preparándose para hacer su proyecto de maestría, luego le va a escribir un correo para hablar al respecto, Claudia. Fantástico. Estaré Bueno, esperando. a ella ya hice una propaganda, Angie. Ahora Carolina Galvis, otra estudiante también en proceso de escribir su propuesta de maestría, y quiere hacerle una pregunta también ahí, una o varias, creo que son varias. Vamos a ver, Diana. Buenas tardes, doctora Claudia. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Realmente amplía mucho nuestras ideas, sobre todo respecto a la enseñanza de la estadística. Yo soy docente de matemáticas y enseño en primaria en este momento. También les enseño matemáticas, estadística y geometría. Realmente a la estadística se le da muy poca importancia, muy poca intensidad horaria. Entonces es un poco complicado abordar las temáticas tan importantes pues que se deberían abordar en esta área, ¿no? Entonces me gustó mucho su propuesta y me gustó mucho cómo introduce lo del desarrollo sostenible, que es algo de lo que, bueno, no somos muy conscientes, aún los docentes sobre todo. Y como usted decía, uno de los más grandes problemas que tenemos es que no estamos preparados los docentes en este tema. Yo tenía la idea de que desarrollo sostenible solamente tenía que ver con el impacto ambiental, pero bueno, usted nos comenta acá que también hay ciertos temas sociales, económicos, ¿verdad? Entonces es bastante amplia la temática y me parece súper interesante y me voy con algunas ideas para mis chiquitos. Entonces le agradezco mucho por esas ideas tan innovadoras y tan bonitas. Y pues también me voy con trabajo sobre lo que tengo que investigar sobre desarrollo sostenible porque pues no estoy muy empapada del tema y sí me parece muy importante pues las temáticas que aborda. Bueno, yo quería preguntarle, además de la estadística, ¿en qué contenidos de matemáticas podríamos abordar o introducir el desarrollo sostenible? Pues ya que, al menos en Colombia, se le da mucho más rigor a las temáticas o contenidos como tal de aritmética o matemáticas. Entonces, a mí me gustaría no solo que se trabajara de pronto este tema en la parte de estadística, sino de pronto en qué contenidos podría ser pertinente, en qué contenidos de matemáticas sería pertinente trabajar este tema tan bonito. Bueno, gracias Carolina. Qué bueno que te vayas con ideas, que un poco esa es la idea también, que mostrar opciones, ¿cierto? Sugerencias que se pueden mejorar, obviamente hay mucho por mejorar. Y sí, efectivamente, estadística se le da poca importancia. En Chile sucede lo mismo. Antiguamente, geometría era la unidad que se dejaba para el final de año y que ojalá no alcanzáramos a verla, pero ahora el pariente pobre, como decimos nosotros acá, es la estadística y la probabilidad. Ya los profesores se formaron mucho, al menos en Chile, en geometría, y perdieron un poco el temor, porque a veces temor no es falta de capacidad ni nada, sino que es un temor que de alguna manera se ha ido transmitiendo de generación en generación, y ese temor ahora está con la educación estadística y con la probabilidad, que yo creo que la probabilidad causa más temor que la estadística. Y bueno, yo creo, respecto a tu pregunta de en qué otros contenidos, yo creo que en la resolución de problemas en general, según como las preguntas que planteemos en torno a la resolución de problemas, ¿cierto? Quizás todos los problemas vinculados a los cálculos aritméticos, de división, como realizar un reparto equitativo, por ejemplo, que hay que si yo tengo tanto y lo reparto, eso quiere decir que todos tenemos acceso a una misma cantidad. ¿Qué hay detrás de ese reparto equitativo? Yo creo que matemática tiene mucho potencial a través de todo lo que es la resolución de problemas. La resolución de problemas y las preguntas que generemos en torno a esos problemas. Yo creo que un aspecto clave son las preguntas, donde no todo sea tan solo dar una respuesta al problema, sino que reflexionar en torno a esa respuesta, a esa problemática. Así que yo creo que la matemática tiene mucho que aportar en general, y desde sus distintas aristas, ¿ah? No tan solo desde estadística.
Bueno, hablando un poco también de los contextos que propone la OCDE, que son el profesional, el social comunitario y el científico, ¿estos cómo pueden ser incorporados a la vez con las competencias que deben desarrollar los futuros profes de matemáticas? ¿Cómo puede ser incorporado esto en los proyectos de aula que proponen, los proyectos de investigación e incluso en los mismos cursos disciplinares de la formación de profesores? Claudia, ¿qué sugerencias hay allí? Sí, yo creo más que nada que está la necesidad de cambiar un poco el foco de cómo estamos acostumbrados a enseñar matemáticas, hablando de matemáticas a nivel general, porque a nosotros al menos nos formaron de una determinada manera, donde matemática era calcular, ¿cierto? Era aplicar fórmulas, eh, que uno resolvía grandes ecuaciones exponenciales con logaritmos y uno como que no le encontraba mucho sentido, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que buscar el sentido, o sea, hay que cambiar el enfoque de la enseñanza de la matemática, no solo de la estadística, por un enfoque más cercano, con un contexto que otorgue sentido. No, no digo que no hay que enseñar la fórmula, que hay que saberla, pero sí que hagan sentido, que los estudiantes también comprendan los procedimientos que hay detrás y que sean capaces de reconocer esos contextos, como dice Jenny de la OCDE, reconocer esos contextos en su vida diaria en el mundo. Es como reconocer, ahí hay matemática y para resolver esa situación yo requiero de matemática, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco el enfoque en que enseñamos y cómo se ha enseñado por mucho tiempo matemática, por mucho tiempo ha sido algo netamente algorítmico y no se hacen conexiones con otras disciplinas. Yo creo que por ahí hay que ir un poco, en conectarlo con otras disciplinas y que el profesor de matemáticas no trabaje de manera aislada, sino que se nutra también de las disciplinas restantes. Ok, yo tengo una pregunta más y no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si no sería la última de la tarde, Claudia. Bueno, es con respecto a la formación de profesores en Chile, en qué han avanzado con respecto a esta parte de la estadística. Y para incorporar sobre todo las competencias del siglo XXI, ¿no? Que son muy nombradas, en el papel se ven hermosísimas, pero a la hora de la verdad, ¿qué estamos haciendo a nivel universitario para incorporar estas competencias, para desarrollar esas competencias en los futuros profesores de matemáticas? Es un tremendo desafío, se ha ido avanzando, quizás no a la velocidad que a todos nos gustaría, que también se entiende por lo complejo que es el desafío, pero sí se empiezan a ver luces porque ya al menos hay más universidades que cada vez incorporan cursos, ya sea disciplinares o didácticos de estadística, ¿cierto? En sus mallas de formación, cosa que no ocurría hace algunos años atrás. Ya cada vez, como digo, son más las universidades que tienen un curso de estadística, por lo menos ya hay uno, o tienen alguno de didáctica, se está tomando conciencia con el desarrollo sostenible, todavía eso va lento, hay universidades, al menos en la universidad en que yo estoy, se está haciendo un esfuerzo por llevar la sostenibilidad al aula, pero creo que todavía faltan más espacio y ganar más terreno como para ir consolidando esa formación e ir permeando las distintas asignaturas también. Pero en educación estadística vamos avanzando un poquito más rápido que en sostenibilidad. Yo creo que al menos en la universidad, puedo hablar de mi universidad, en educación de párvulos, que es educación infantil, tienen una unidad, no tienen un curso, pero sí tienen una unidad de estadística, las futuras educadoras, en los futuros profesores de primaria, tienen un par de cursos por ahí de estadística y probabilidad, y ya se van acercando un poquito y la idea es que también le vayan tomando un poco, perdiendo el miedo y tomándole un poquito también de cariño a la enseñanza de estos temas. De manera que ojalá en los próximos años ya estadística deje de ser el pariente pobre.
El patito feo de la matemática. Bueno, bueno, todo un placer escucharla, Claudia. Qué propuestas tan, pues, tan chéveres, tan creativas y cada vez nos da más y más y más ideas. Creo que la mayoría nos vamos con ideas de aplicación de estos proyectos. Creo que muchos de los que están aquí pueden presentar propuestas similares, aplicar, mirar a qué otros resultados llegan, qué otras conclusiones obtienen. Muy interesante la conferencia y bueno, me resta solo agradecerle, Claudia, y dar aplausos virtuales, luego los daremos presenciales, abrazos virtuales a usted y bueno, esperamos que pronto podamos vernos para invitarla aquí a la Universidad del Norte. Muchas gracias a todos por su asistencia, Claudia, muchísimas gracias de verdad y bueno, nos estaremos viendo en una próxima masterclass. En 15 días vamos a tener una sobre un taller para educación matemáticas para personas con sordera. Van a venir las personas del Instituto Nacional de Sordos de Colombia y bueno, están invitados, ya les mandaremos más información. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz tarde. Cuídense mucho, por favor. Muchas Chao, gracias, chao. cuídense mucho. Chao, chao, gracias. Chao, profesora. Gracias. Hasta Chao, luego. gracias. César está en Chile, ¿cierto? Sí, de hecho soy alumno Me de late, la me profesora. late. Late, ese apellido es chileno.